El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, bienvenido, buenos días. Qué gusto saludarte, Marcela, qué bueno que estás. Buenos días, igualmente a ti, Emanuel, a la audiencia. Saludos, Gerardo. Muchas gracias, igualmente. Acá en sentido también ahí ya, como en Torreón, buen clima después de intensos calores. Recordaba Marcela, Manuel, en la audiencia, una frase del presidente López Portillo en su último informe, donde advertía que México corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos, cuando ya lo era. Ay, ¿te perdimos, Gerardo? ¿Lo tenemos ahí en la línea? Muchas expectativas después de una administración francamente desquiciada, como fue la de Luis Echeverría Álvarez. Un presidente, López Portillo, que tuvo un discurso inaugural que generó gran confianza entre la ciudadanía, incluso también en otros países. Sin embargo, terminó con una grave crisis económica, de credibilidad, con la corrupción hasta el tope en ese momento. Después vendrían Salinas de Gortari y también Peña Nieto, quienes elevarían este fenómeno a puntos ignominiosos. Y justamente sobre la corrupción es el tema que quiero abordar este día. Delinquir en México desde una posición de poder, sea político, económico, religioso, mediático, financiero, sale muy barato y en cambio cometer un delito desde una posición de debilidad social, económica, sale extremadamente caro. Esto por la sentencia a 3 años que se le dictó a Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila, por 11 meses, para terminar el sexenio de Humberto Moreira. Finalmente, Torres López pasará en una prisión de Estados Unidos 2 o 3 meses, cuando acá en Coahuila, en Saltillo particularmente, cuando ya era buscado por la DEA en Estados Unidos, se paseaba con toda tranquilidad, igual que lo hace Humberto Moreira Valdés, autor de la deuda pública por cerca de 40,000 millones de pesos, igual que lo hace incluso con fuero constitucional Rubén Moreira, pues lo que es diputado por el PRI, y lo será nuevamente en la próxima legislatura, a quien se acusa de desviar empresas fantasmas alrededor de 1,000 millones de pesos. En México, insisto, cuando se comete un delito, evidentemente debe castigarse de acuerdo a los códigos penales del Estado y de la Federación. Sin embargo, tenemos un sistema judicial sumamente viciado que castiga fundamentalmente, repito, a los indefensos, que aun cuando lo sean, si cometen delitos, deben pagarlos. Sin embargo, ¿cuántos políticos del país, cuántos empresarios que realmente no lo son, que abusan de su posición, banqueros, religiosos, incluso periodistas que han sido señalados, cuántos han sido procesados? Muy pocos. Esto reflejaría con un grado de engaño muy alto que en México hay poca corrupción, cuando es todo lo contrario. Estados Unidos no le interesa hacer el trabajo a México en términos de justicia. Le interesa sentar precedentes y decirle a México y a otros países que sigue siendo el policía del mundo. Estados Unidos, por lo que se interesa, es por incautar fondos robados en otros países o entidades, como en el caso de Coahuila. Desde la detención de Guillermo Flores Cordero, Rolando González Treviño, Javier Villarreal Hernández, Luis Castillo, el señor de los dragones, el rey de los dragones, Jorge Torres López, gobernador interino, ellos han entregado al gobierno de Estados Unidos decenas de millones de dólares en cuentas bancarias que habían depositado en paraísos fiscales, en cuentas decomisadas en Estados Unidos, en propiedades, incluso en aviones. Esta suma de recursos, cuyo monto real se ignora, podría rondar los 1,000 millones de pesos. Un gobierno estatal o nacional, un estado de cualquier parte del mundo que no denuncia, no tiene derecho a reclamar. Se ha dicho que Coahuila pedirá información a Estados Unidos sobre este caso cuando es público y notorio la gran corrupción que existió en los gobiernos de Rubén Moreira Valdés, la megadeuda, insisto, por
más de 40,000 millones de pesos, si se incluyen también pasivos con proveedores. En México es común que los políticos fabriquen en corto plazo inmensas riquezas. No es un dinero que se fabrica en una imprenta, es dinero que se toma del erario público, es decir, dinero, en este caso, de todos los coahuilenses, que se desvía para campañas políticas, que se desvía para incrementar patrimonios familiares, de amistades. Entonces, insisto, estamos ante un fenómeno que requiere mayor atención. Ciertamente yo he mantenido en lo personal y Espacio 4 una política de estar, de no olvidar este tema, de no pasar página, como cuando era gobernador, como cuando era secretario de gobierno propuso el actual gobernador Miguel Riquelme. Este año Coahuila va a tener un presupuesto, está ejerciendo un presupuesto por 52,675 millones de pesos, de los cuales 3,748 van a la deuda pública. Es decir, es una barbaridad de recursos que se están sustrayendo, que se están restando a programas de inversión en salud, compra de medicamentos, equipamiento de hospitales, carreteras, escuelas, servicios públicos, agua, drenaje, infraestructura. Coahuila está acumulando un rezago desde el gobierno de Rubén Moreira y el actual, un rezago en infraestructura, en servicios, en equipamiento, porque, insisto, la actual administración de Miguel Riquelme estará pagando a este año entre 14,000 y 15,000 millones de pesos de puros intereses, la mayoría. Repito, es un tema que debe estar en la agenda social, política, mediática, donde están los organismos empresariales que en ocasiones se reúnen para aplaudirle al poder, donde están los medios de comunicación ante este atraco fenomenal. Recientemente pasé aquí en Saltillo por el Boulevard Colosio y vi un edificio que me llamó la atención, aun cuando con frecuencia transito por esa vía. Es un edificio de 4 o 5 pisos que en un semáforo en rojo me detuve y pude leer, dice Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, estamos pagando también los coahuilenses alrededor de 60 millones de pesos anuales, 360 millones de pesos cada sexenio, por un sistema anticorrupción que simplemente no funciona, que paga burocracia, que le resta también al Estado recursos para atender otras necesidades apremiantes. Es un sistema anticorrupción únicamente de membrete, puesto que quienes lo integran fueron nombrados en su mayoría por Rubén Moreira Valdés. Es decir, existe en ese sistema anticorrupción un conflicto de interés al cual poco se le ha puesto atención. ¿Qué ha resuelto este sistema estatal anticorrupción en los últimos 4 o 5 años? Nada. Se ha dedicado a que transcurra el tiempo, a que prescriban delitos que podrían perseguirse contra Humberto y Rubén Moreira. Aún no prescriben todos los de la deuda pública y están vigentes las denuncias por desvío de recursos, cientos de millones de pesos a empresas fantasmas. De manera que tenemos también una oposición que ha preferido hacer la vista gorda, que ha preferido mirar para otro lado. Los resultados electorales del 6 de junio pasado, particularmente con respecto al PAN, no son gratuitos. A pesar de que hubo candidatos que habían ganado otras elecciones, la ciudadanía castigó a un partido que en la pasada legislatura no únicamente no fue oposición, sino que también participó en este juego para encubrir la deuda pública, para no asumir una actitud crítica, comprometida con la sociedad, de exigir que se investigue la deuda. En este contexto se presenta justamente la sentencia a Jorge Torres López, quien, repito, se paseó en Saltillo tranquilamente mientras era buscado en Estados Unidos y también en México. Fue hasta que tuvo un infarto aquí en Saltillo, que estuvo internado, que Estados Unidos nuevamente reactivó la búsqueda de Jorge Torres López y después de haber salido de ese hospital, se refugió en Puerto Vallarta, donde es detenido por la Policía Federal ya de esta administración del presidente López Obrador y extraditado a Estados Unidos. En esta
que este mecanismo de justicia de Estados Unidos tiene sus plazos, sus procedimientos, sus métodos. Empieza por piezas menores, como fueron, repito, el Guillermo Flores Cordero, Rolando González Treviño, empresario mediático, Javier Villarreal Hernández, Jorge Torres López. Las figuras centrales de esta trama no son ellos eran subordinados, tenían jefes políticos quienes dictaban las órdenes, y así constan averiguaciones hechas en Estados Unidos que se han publicado en diferentes medios de comunicación. Yo espero por esta ruta que sigue la justicia de Estados Unidos que los siguientes sean Humberto y Rubén Moreira. Puedo parecer incauto, ingenuo, inocente, sin embargo, no he agotado todavía mi capacidad de indignación y como reportero de reclamar que se haga justicia por tantos coahuilenses que sufren desde hace ya más de 10 años esta carga tan tremenda sobre sus espaldas que le resta mejor nivel de vida. Estamos viendo aquí en México cómo hay acciones y decomisos incluso de propiedades contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que también está en proceso la extradición de César Duarte, gobernador de Chihuahua. No es posible que en México los políticos de cualquier signo político se sigan enriqueciendo obscenamente, mientras la pobreza en México aumenta también de una manera acelerada, mientras faltan medicamentos, como se ha mencionado en este espacio que ustedes conducen, como vemos en el país, como vemos en Coahuila. Este sistema estatal anticorrupción debe desaparecer o bien renovarse con cuadros ciudadanos, más que con cuadros que hayan sido dependientes en otras administraciones, tanto de Humberto como de Rubén Moreira. Es obsceno también que estemos pagando como Estado al sexenio, cada sexenio, cerca de 400 millones de pesos por algo que no funciona. Estamos pagando burocrática únicamente para taparle el ojo al macho, para simular que se combate la corrupción cuando no es así. Pero esto incluye, Gerardo, sí. Perdóname que te interrumpa, me parece importante lo que estás diciendo, a por ejemplo, un CPC dentro del sistema estatal anticorrupción, porque finalmente ahí son ciudadanos, pero además con un soporte académico los que participan. ¿O te parece a ti también que tendría que renovarse eso? No, hay un componente ciudadano efectivamente. Sin embargo, las cabezas de los diferentes organismos, de las diferentes áreas, son exfuncionarios de la administración. Hemos visto también procesos de selección del Consejo de Participación Ciudadana, donde no han sido nombrados quienes más altas calificaciones tenían. Finalmente, en este concepto general, se trata de darle también una participación muy limitada a la ciudadanía, porque, insisto, quienes están llevando las investigaciones, quienes deben hacer las denuncias, quienes deben darle seguimiento a estas investigaciones, pues, repito, son funcionarios tanto de Humberto Moreira como de Rubén Moreira. Entonces fue diseñado el sistema justamente con esa composición, replicando el Sistema Nacional Anticorrupción con un componente ciudadano. Sin embargo, los cargos administrativos, los cargos que tienen la responsabilidad de presentar denuncias, son puestos burocráticos que los ocupan funcionarios de pasadas administraciones. Por eso vemos que no hay resultados en estos años de que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción. Sí debe ciudadanizarse, pero que haya también una apertura para la renovación de cuadros administrativos abierta a la ciudadanía, como el ICE que tuvimos de Woldenberg, que dirigió la elección del 2000 de la primera alternancia. Ese sí era un ICE auténticamente ciudadanizado. El INE, que lo sustituyó, ya correspondió a cuotas partidistas, que lo que hacían era justamente favorecer a un partido o a otro, no anular una elección donde era procedente la anulación. Tenemos en Coahuila un sistema estatal anticorrupción de apariencia, de membrete,
de escaparate de un edificio, insisto, de 4 o 5 pisos que dice ostensiblemente Sistema Estatal Anticorrupción, pero ¿cuáles son sus resultados en 5 o en 6 años? El resultado es que es un gasto muy importante para Coahuila, que se va la mayor parte de este egreso en nóminas, que es para darle a exfuncionarios de otras administraciones una posición de ingreso importante sin resultados para la entidad. Muy bien. Pues de mucho interés y muy importante el tema que colocas sobre la mesa, Gerardo. Te agradecemos como siempre tu presencia aquí en Contextos. Muy buenos días y feliz semana. Igualmente. Gracias, para ti. Gerardo, igualmente. Y a leer, por supuesto, Espacio 4. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Contextos